La peste negra o muerte negra fue una pandemia de peste bubónica muy devastadora. Creo que la historia de la humanidad todavía tiene el imaginario colectivo. Afectó a Eurasia en el siglo XIV y alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. No tenemos datos, no hay censo, no tenemos el número de fallecidos, oscilan entre 80 a 200 millones en Eurasia y África del Norte, que puede haber provocado un tercio a casi el 60% de la población de Europa, para ser optimista, un tercio. La teoría aceptada que la peste explica que fue un brote causado por una variante de la bacteria Yersinia pestis, común que la palabra peste se utiliza como sinónimo de muerte negra, aunque aquella deriva del latín de pestis, que es decir, enfermedad o epidemia, y no del agente patógeno. Bueno, esto va a irrumpir en Asia, después va a llegar a Europa a través de las rutas comerciales, especialmente lo que van a ser los puertos italianos, introducida por marinos. La epidemia dio comienzo en Messina, la actual Italia, mientras que algunas áreas quedaron despobladas, otras estuvieron libres de enfermedades o solo ligeramente afectadas. En Florencia, solamente un quinto de su población sobrevivió, por ejemplo. En el territorio actual de Alemania se estima que cada uno de cada 10 habitantes perdió la vida a causa de la peste negra. Hamburgo, Colonia, Bremen fueron las ciudades con mayor proporción de población que murió. En cambio, los números de muerte al este de Alemania fue mucho menor. Muchos le atribuyeron el acto de Dios a esta enfermedad, a esta pandemia. Las consecuencias sociales de la muerte negra llegaron muy lejos. Rápidamente se acusó a los judíos como causantes de la epidemia por medio de la intoxicación y envenenamiento de pozos, porque bueno, ¿por qué se lo acusaba? Porque eran los menos castigados por la peste, por dos sencillas razones. Primero, por vivir aislado en guetos. Segundo, por tener algunas medidas higiénicas de seguridad mínima, como lavarse las manos antes de comer o de bañarse una vez por semana. Eso generaba que tuvieran bajo porcentaje de peste, casi nula, en contraposición de todos los cristianos que vivían. Bueno, en muchos lugares de Europa se iniciaron pogrom, persecuciones y matanzas a judíos y la extinción de las comunidades judías locales. Aun cuando los líderes espirituales, como el Papa o seculares, trataron de impedir esta situación, y sabiendo que no era una cuestión que era culpa de los judíos, y la falta de autoridad, a la agitación social y el haber o dejaron rienda suelta para que puedan descargar su ira, y desviando la atención de la gravedad de la epidemia, que realmente no le permitía tener el control, incluso porque no había mucho control. ¿Hay antecedentes? Sí, podemos decir que hay algunos antecedentes de epidemias localizadas en algunos lugares del norte de África, Asia, Medio Oriente. Pero bueno, esto llegó a todo el mundo conocido, excepto Islandia y Finlandia. Creo que no fue alcanzada después, solo por la viruela creo que alcanzó, que pues después va a ser la diezmadora de América, la viruela, o la pandemia de la gripe de 1918, que va a ser la otra pandemia, que es la gripe española. Y bueno, y el COVID o COVID-19, que es más del siglo XXI. La verdad que la situación política encontrada por el agente infeccioso fue una relativa estabilidad comparada con lo vivido en los siglos de Europa o gran parte de Asia. Por una parte, las grandes migraciones, con sus saqueos y ataques, se habían detenido. Los vikingos, los vándalos, los húngaros, las segundas invasiones se asentaron en los distintos territorios en forma más o menos definitiva. El imperio mongol en Asia se había dividido en dos reinos, en dos canatos, indicando la cohesión interna según los textos de la época. Por una parte, la costa del Mediterráneo ya no sufría envites cristianos en forma de cruzadas, habían cesado las cruzadas. Las invasiones provenientes de la península arábica, pues Bagdad había perdido el poder político tras los ataques de Gengis Khan. En todo el ambiente político de Europa y Asia dictaba mucho de ser estable y en paz, al contrario.
los motivos por los que la Guerra de los 100 Años, que se solaparía con la epidemia y los acontecimientos vividos en el desmembramiento del Imperio Mongol, que terminaría arrasando Bagdad, la capital abasí. Esa sería la situación política, bastante compleja, digamos, podemos decir. Y la situación demográfica, por su parte, también aparentaba cierta prosperidad hasta ese momento de la peste. Tras vivir varios años con un clima benigno y buenas cosechas, la población del viejo continente aumentó casi 80 millones de habitantes aproximadamente. Esto también contribuyó a una nueva técnica, artes agrarias más modernas, el caballo en lugar de bueyes, se utilizó el arado con reja de hierro y la división de la tierra trianal en 3 cultivos en vez de bienal, en vez de 2, lo que denominaba cultivo alternancia trianal. Y se saca el arado romano por el arado normando, que entra mejor en el sulfo de la tierra y eso permitía mejores cosechas. Sin embargo, esta situación muy buena en torno al 1300 va a cambiar. Por ejemplo, Jacques Le Goff indica que el modelo comenzó a presentar signos de agotamiento por la necesidad de más tierra y más caballos disponibles para lograr alimentar a una población que crecía. El cultivo trianal no lograba regenerar totalmente los campos, tampoco el ganado tenía pasto suficiente, por lo que continuó la desforestación. Y esta reducción de los lugares de caza en el subsiguiente reacción de los nobles. Estos problemas convergieron o fueron causados por la conocida pequeña edad de hielo, según los investigadores de Brian Murray de Fagham, que comenzó allá por el 1300, produciendo la disminución de las cosechas, con el consiguiente incremento de hambrunas o mala alimentación. Por tanto, la epidemia encontró a 2 o más generaciones debilitadas desde la infancia en lo nutricional y no pudieron afrontar estos sucesos. Una situación económica también podemos decir cierto empuje debido a las producciones agrarias, la mejora, las caravanas comerciales de la ruta de la seda se incrementó, había un control territorial de los mongoles y eso permitía lo que no hubiese caos. El dato de gran importancia para la propagación de la enfermedad fue la ruta de la seda. La otra, la mejora de las técnicas de navegación y construcción de navíos para poder transportar cargas de gran tamaño de puertos del Mar Negro al Mediterráneo, que sería llegando hasta Barcelona, incluso Marsella o Venecia, Milano. Este argumento de riqueza puede constatar con la construcción de importantes catedrales europeas cada vez más grandes y más altas. En lo social, podemos decir la época de lo gótico, trajo el crecimiento de ciudades muy exponenciales, se notó con respecto al campo más decadente, así como el progresivo desprecio de las personas que no vivían en las ciudades, como eran los buhoneros, los pastores trashumantes y los gitanos que aparecen por primera vez en la historia de Occidente. Esto es una situación social. Había como un desprecio hacia el campo. Otro cambio importante de las consecuencias traídas por la peste fueron las costumbres de diferenciar a los grupos sociales por la indumentaria. Así, la casada y la soltera, la barragana pasaría a vestir de formas diferentes, también los cristianos de los judíos, por desgracia para los judíos, porque bueno, se los dio a diferenciar muy bien. Ciencia, podemos decir que la medicina poseía cierta independencia de la filosofía en cuanto a la disciplina impartida en las universidades, pero era más